El derecho penal en México se dividía en tres etapas. En el primero tenemos derecho penal precortesiano, en el cual se llamaba así porque regía hasta la llegada de Hernán Cortés, otorgándose no solo un orden jurídico, sino a varios grupos. En el primer grupo tenemos a derecho penal azteca, en el cual se consideraba atroz por la crueldad de los castigos que imponían. La mayoría de los casos era la muerte. Los delitos eran el aborto, el estrupo, el robo, la traición, ocultamiento de ella, la hechicería, el homicidio, travesismo y la embriaguez. Las sentencias eran esclavitud, la muerte por medio de la horca, descuartizamiento, lapidación, entre otras. En el segundo grupo tenemos al derecho penal, que se caracterizaba por su rigidez, donde los batas y los caquis tenían su cargo la función de juzgar y aplicaban como pena principal la muerte y la esclavitud, donde la muerte se aplicaba para los adulterios, los raptores, corruptores de doncellas, incendiarios y homicidios. La esclavitud se aplicaba a los ladrones y eran inapenables las sentencias. Y en el último grupo tenemos a derecho penal tarasco, que el adulterio había con alguna mujer del soberano o calzontosis se castigaba no solo con la muerte del adulterio, sino toda su familia y los bienes del culpable eran confiscados. Cuando un familiar del monarca se llevaba una vida impúdica, se le mataba en unión de su servidumbre y se le confiscaban sus bienes. Al forzar a las mujeres se le rompían la boca hasta llegar a las orejas y así llegar al punto de morir. Y los rateros dejaban el cuerpo que se les comieran las aves y se decía que la primera vez que robaban se perdonaba, pero ya la siguiente ya era la muerte. Etapa tenemos derecho penal colonial, que se da inicio desde la conquista hasta la guerra de independencia, donde se imponían las leyes jurídicas españolas, que son leyes de Indias, leyes de Toro, las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII, en las cuales admite el comercio, por el cual fue un cruel sistema para los negros, mulatos, casta, prohibición de armas, transitar por las noches, la esclavitud, azotes, penas de trabajo. Solo los indios podían ser entregados a sus acreedores para pagarles con su servicio, entre otras. En la última etapa tenemos a Derecho Penal de México Independiente, donde la guerra de independencia trae con ello el levantamiento de una nueva nación, donde se trata de remediar varias situaciones como organizar la policía, reglamentar la aportación de armas, el consumo de bebidas alcohólicas, así como combatir la vagancia, la mendicidad, el robo y el asalto. Ya que con el derecho penal no tenía mucha fuerza, se fundó los principales cuerpos legales, que es el Código Penal del Estado de Veracruz de 1835, el Código Penal de 1871, el Código Penal de 1929 y el Código Penal de 1931. Justicia privada, que es el punto de partida del curso de venganza en el cual se representa la naturaleza humana expresada como respuesta de un estímulo que se consideró injusto en una fase primitiva de agresión y fuerza bruta. El castigo que se aplicaba desde los propios daños para evitar el exceso de venganza se le aplicó la ley de talión, en el cual se consistía en ojo por ojo, diente por diente, donde se dividía la venganza individual y familiar. En la venganza individual consistía en que la víctima realizaba su justicia de mano propia y de manera desproporcional. Y la venganza familiar es donde se aplicó la ley de talión, ya que para evitar la desproporcionalidad de la venganza, el grupo de familia realizaba la justicia causando los mismos daños. Divina. La justicia divina fue el resultado de la cosmovisión religiosa de la sociedad, en donde se creía que el acto injusto y criminal afectaba a Dios. Una religión única capaz de nivelar las conductas y visiones sociales en torno a las faltas o pecados. En este periodo se estima que el delito es una causa del descontento de los dioses. La pena se enfocaba en complacerla mediante la exposición, sin embargo eran frecuentes la crueldad y los excesos. Las penas que daban eran como las ordalias, se realizaban en la iglesia, mano de fuego, prueba de hierro candente, permanecer largo tiempo bajo el agua. Justicia pública es donde los representantes del poder otorgaban las sentencias, en el cual solamente se traslada la ejecución a los jueces y tribunales, en donde se organizó un sistema probatorio donde señalaba al legislador
y ejecutaba las autoridades administrativas. Esto se divide en tres etapas: intimidatorios, humanitarios y científicos. Los intimidatorios tenemos el teológico y público, donde se dominaba una cruel representación y la máxima humanidad, como la decapitación, el ahorcamiento, las hogueras y las torturas. Cualquiera podría ser denunciado anónimamente. En el humanitario, en esta etapa se empieza a desaparecer las crueldades en factor penal y se acerca a los estudios para sistematizar el derecho penal, surgiendo la escuela clásica y positiva. Y en científico se elabora la codificación de la naturaleza penal, donde los primeros códigos fueron el Código Penal para el Estado de Veracruz, que se inicia su vigencia en 1869, el Código Penal de 1871, conocido como el Código Martínez de Castro, el Código Penal de 1929, conocido como el Código de Almaraz, y el Código Penal de 1931.